Juro que no la estaba espiando. Ese martes por la tarde, simplemente salí antes del trabajo porque me dolía la cabeza. Tomé un desvío hacia Lavapiés para evitar el tráfico habitual del centro, y ahí fue cuando la vi. A Marta. Mi mujer. Con un tipo que no era yo. Estaban parados en la esquina de la calle Argumosa. Ella llevaba su abrigo gris, ese que dice que le queda grande pero le encanta porque le da aire de artista. Él tenía pinta de profesor de yoga moderno o de poeta frustrado, pelo desordenado, barba recortada, bufanda enrollada 2 veces. Pero lo peor no fue verlo. Lo peor fue el momento exacto en que ella le tomó la cara con ambas manos y lo besó. No un beso rápido, ni un beso robado. Fue un beso lento. De esos que solo das cuando te olvidas del mundo. Me detuve en seco. Literal. El semáforo se puso verde y los coches comenzaron a tocarme el claxon. No reaccioné. No pude. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. No sabía si correr, gritar o simplemente desaparecer. Ellos se separaron del beso riéndose. Como si no acabaran de destruir la vida de alguien. Y ahí me quedé yo, en medio de la calle, con el coche pitando detrás, y el mundo siguiéndome sin saber que en ese instante, mi matrimonio se había acabado. Aunque ella aún no lo supiera. Cuando llegué a casa esa noche, Marta ya estaba allí, metida en la cocina, cortando cebolla como si no hubiese besado a otro hombre hacía apenas un par de horas. La escuché tararear una canción que solía poner los sábados por la mañana mientras limpiaba, y por un momento pensé que quizás me había equivocado. Que tal vez no era ella, que la ropa, el pelo, la forma de reír, todo eso era una coincidencia. Pero no, la forma en que ella se apoyó en él después del beso, esa postura con la cabeza en su hombro, era exactamente la misma que tenía conmigo en los días buenos. No había duda. No dije nada. Me quité los zapatos, colgué la chaqueta y me senté en la mesa del comedor. Ella me saludó desde la cocina con un hola, cariño automático. Respondí igual de automático. Me preguntó si me sentía mejor del dolor de cabeza, como si de verdad le importara. Le dije que sí, aunque lo que tenía en la cabeza no era dolor, era otra cosa. Era una presión, una incomodidad constante que no se iba. Un peso que ya no me permitía respirar con normalidad. Durante la cena, le pregunté qué tal su día. Me dijo que cansado, que había tenido una reunión eterna en la editorial y luego había ido a caminar un rato por el centro para despejarse. Le pregunté si había ido sola. Hizo una pausa, breve, apenas un segundo, y luego dijo que sí, que necesitaba estar sola para pensar. Me miró a los ojos mientras lo decía. Ahí supe que me estaba mintiendo. Marta era muchas cosas, pero nunca fue buena mintiendo. Le temblaba ligeramente el párpado izquierdo y se tocaba el pelo como si tuviera calor. Lo hacía desde que la conocí. Cualquiera podría pensar que eran tics sin importancia, pero yo sabía lo que significaban. Me pasé el resto de la noche observándola. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Era como si estuviera viéndola por primera vez. La forma en que evitaba hablar de su tarde, cómo cambiaba de tema cuando yo lo insinuaba, cómo se reía más fuerte de lo normal cuando no había nada realmente gracioso. Todo en ella gritaba nerviosismo, incomodidad. Estaba actuando, pero mal. No dormí bien esa noche. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando cada momento de los últimos meses. Las salidas inesperadas, los mensajes que contestaba en el baño, las noches en las que decía estar agotada y no quería ni hablar. Siempre pensé que eran cosas normales, que el estrés del trabajo, el cansancio, todo eso era parte de la rutina. Pero ahora entendía que no. Ahora todo tenía otro sentido. Marta no se había alejado por el trabajo. Se había alejado porque había alguien más ocupando el lugar que me correspondía.
Pasé los siguientes días con una sonrisa puesta. Me volví amable, atento, incluso cariñoso. Quería ver hasta dónde podía llegar ella con su mentira. Quería saber si me lo iba a contar, si tenía pensado hacerlo, o si simplemente esperaba que yo nunca me enterara. Le propuse salir a cenar, le preparé café en las mañanas, le dejé notas en el espejo del baño. Ella se mostraba sorprendida, incluso agradecida, como si le aliviara ver que todo seguía igual. Pero no seguía igual, y yo tampoco lo hacía. Un jueves por la noche, mientras ella se duchaba, revisé su bolso. No me siento orgulloso, pero necesitaba pruebas. Encontré un recibo de una cafetería en Malasaña, con fecha y hora exacta del martes en que la vi. No fue con las compañeras del trabajo como me dijo, fue con él. También encontré un pequeño papel con un número de teléfono anotado a mano, sin nombre. Lo memoricé y lo volví a dejar en su sitio. Llamé desde el fijo al día siguiente, mientras ella estaba fuera. Respondió un hombre, voz joven, tono relajado. Le pregunté si Marta estaba. Hubo silencio. Luego dijo, ¿quién llama? Le colgué. No necesitaba más. El silencio antes de responder ya era suficiente. Ese cabrón sabía perfectamente quién era ella. Esa noche le dije que me iba a quedar trabajando hasta tarde. Me fui a un bar en el que solía tomar algo con mis amigos antes de que todos empezaran a tener hijos o mudarse a otras ciudades. Me senté solo, con una cerveza delante y el teléfono en la mano. No sabía qué hacer. Parte de mí quería enfrentarla ya, gritarle en la cara todo lo que sabía, exigir explicaciones. Pero otra parte, más fría, más calculadora, quería hacerle sentir lo mismo que ella me había hecho sentir a mí. Quería que sufriera. No dormí en casa esa noche. Me quedé en el sofá de mi primo, que no hizo muchas preguntas. Le dije que estaba peleado con Marta y que necesitaba aire. Me dio una manta y me dejó solo. A las 4 de la mañana, recibí un mensaje de ella, ¿dónde estás? Lo ignoré. Volví a casa a las 7. Estaba en la cocina, en bata, con cara de no haber dormido. Me preguntó dónde había estado. Le dije que trabajando. Me miró con los ojos entrecerrados, con esa expresión que mezcla desconfianza y miedo. Supo en ese momento que algo había cambiado. Y tenía razón. Algo había cambiado. Yo. Pasaron 2 días desde que volví a casa sin dar explicaciones, y en ese tiempo Marta no volvió a mencionar mi ausencia. Seguía con su papel de esposa preocupada, me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si había dormido. Yo solo respondía lo mínimo necesario, sin levantar la voz, sin mostrar enojo, sin nada que le diera pistas claras de lo que estaba pensando. Sabía que ella notaba algo raro en mí, porque cada tanto me miraba como si buscara una señal, algo que le dijera si yo ya sabía o si aún podía seguir jugando su juego. Yo le daba silencio, y eso la confundía más que cualquier reclamo. El sábado por la tarde decidí que era el momento. No iba a seguir fingiendo que no había visto lo que vi. No iba a seguir tragándome esa sensación asquerosa que se había instalado en mi estómago. Había estado repasando en mi cabeza cómo hacerlo, cómo decirlo, qué palabras usar para dejar claro que no estaba confundido ni exagerando, que no había lugar para excusas ni giros emocionales de última hora. Quería ser claro, directo, y sobre todo quería mirarla a los ojos mientras le destrozaba la mentira que había armado con tanto cuidado. Estábamos sentados en el salón, ella con su libro de siempre, yo con el portátil abierto pero sin hacer nada realmente. Cerré la tapa y la miré. Tenemos que hablar. Ella levantó la vista como si no esperara que yo fuera a decir nada. Asintió y dejó el libro a un lado. No dijo nada. Solo esperó. El martes te vi, dije, sin adornos. Te vi besar a un tío en la calle, en Lavapiés.
Su rostro cambió en cuestión de segundos. Pasó de la sorpresa al intento de mantener la calma. Cruzó los brazos como si buscara protegerse de algo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con una voz que ya no tenía la seguridad de antes. Lo que oíste. Te vi. No me lo contó nadie, no lo soñé, no fue una suposición. Te vi con ese tipo. Te vi cómo lo mirabas, cómo lo besabas, cómo le sonreías como si no tuvieras marido. Marta se quedó callada. No intentó negar nada, pero tampoco admitió. Solo me miraba, esperando ver hasta dónde iba a llegar. ¿Quién es?, pregunté. ¿Desde cuándo? Ella bajó la mirada y se frotó las manos. Después de unos segundos, suspiró. No es nada serio. Solo, necesitaba algo distinto. No sé por qué lo hice. No estaba planeado. Simplemente pasó. ¿Solo pasó?, repetí, levantando un poco la voz por primera vez. ¿De verdad me vas a salir con eso? ¿Un beso en plena calle con un desconocido? ¿Te parece que eso simplemente pasó? No lo planeé, Álvaro. No me despierto cada mañana pensando en joderte la vida. Pero lo hiciste igual. Se quedó en silencio. La tensión en la habitación era tan densa que parecía que el aire se había vuelto más pesado. Yo me levanté, caminé de un lado a otro, sin saber si quería romper algo o simplemente salir corriendo. Me sentía ridículo por haberme esforzado tanto en fingir normalidad durante tantos días mientras ella mentía sin pestañear. ¿Te acostaste con él? No me miró. Marta, contéstame. ¿Te acostaste con él? Asintió sin decir una palabra. Me detuve en seco. Sabía que era probable, pero escucharla admitirlo, verla mover la cabeza con culpa, me golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Me senté de nuevo, mirándola, sintiendo que algo dentro de mí se había roto del todo. ¿Cuántas veces? No sé. 3 o 4. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé, dijo, finalmente levantando la vista. No pensé en el después. Solo, me sentía vacía. Perdida. Y con él era distinto. No mejor, solo, no eras tú. Gracias, eso ayuda mucho. No quiero herirte, Álvaro. Ya lo hiciste. Volvió a bajar la mirada. La rabia que sentía se mezclaba con una tristeza que me desbordaba. Había compartido mi vida con una persona que, en lugar de hablarme, había decidido traicionarme. No buscaba una explicación lógica porque sabía que no la había. No había forma de justificar lo que hizo sin que doliera. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no tuviste los huevos de enfrentarlo sin tener que verme hacerlo yo? Porque tenía miedo, dijo. Miedo a perder todo. A ti, a esta casa, a lo que tenemos. Aunque ya no fuéramos los de antes, seguía siendo nuestra vida. Me daba miedo decirlo en voz alta y que todo terminara. Pues ya terminó, le respondí sin pensarlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Yo tampoco. Estábamos los dos sentados, con las manos sobre las piernas, sin tocarnos, sin acercarnos. Dos desconocidos compartiendo una habitación que antes era hogar. No te quiero odiar, Marta, pero lo estás poniendo difícil. Lo sé. Me levanté sin decir nada más. Me fui al dormitorio, cerré la puerta y me tiré en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, no quería entender nada. Solo quería que ella sintiera, aunque fuera un poco, lo mismo que yo había sentido al verla besar a otro hombre sin pensar en mí ni por un segundo. No soy de esos tipos que creen en devolver golpe por golpe, pero algo dentro de mí cambió desde esa noche. No me refiero al típico pensamiento de voy a hacerle lo mismo para que aprenda, eso me parecía barato y poco útil.
Lo que yo quería era que entendiera, de una forma clara y definitiva, que lo que hizo no tenía vuelta atrás. Quería que lo sintiera, no con lágrimas o promesas vacías, sino en su día a día, en su entorno, en su rutina. Quería que se despertara una mañana y notara que su mundo ya no era el mismo, que yo había desaparecido de él, no con drama, sino con hechos. Esa iba a ser mi forma de venganza. Empecé por lo práctico. Saqué una copia de todos los documentos importantes que teníamos juntos, cuentas bancarias, hipoteca, seguros, facturas. Lo guardé todo en una carpeta digital y luego empecé a vaciar mi parte. Cerré mis cuentas personales y abrí otras nuevas. Cambié las contraseñas de mis correos y redes sociales. Le pedí a mi jefe hacer teletrabajo desde casa de un amigo durante unas semanas y transferí todos mis archivos laborales a un portátil que ella no conocía. En casa no dije nada. Ella notaba que algo se movía, que estaba más distante, más ordenado, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo en realidad. Me preguntaba si necesitaba hablar, si quería ir a terapia, si quería salvar la relación. Yo solo asentía o cambiaba de tema. No tenía interés en que lo resolviéramos. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. Después de una semana, comencé con lo que más le dolería, su imagen. Marta era una persona a la que le importaba mucho el que dirán, sobre todo en su trabajo. Siempre cuidaba las formas, era la simpática del equipo, la confiable, la que organizaba las cenas de empresa. Así que fui directo a su entorno. Imprimí capturas de pantalla de un par de correos y mensajes que logré recuperar desde su portátil, conversaciones con el otro tipo donde hablaban de los días que aprovechaban mi ausencia. También tenía el recibo de aquel café, unas fotos que tomé de lejos cuando los vi juntos, y una copia del registro de llamadas que me confirmaba la frecuencia con la que hablaban. Todo eso lo puse en un sobre sin remitente y lo envié a su jefe directo en la editorial, con una nota muy sencilla: esto es lo que hace cuando dice que tiene reuniones fuera de la oficina. No sé si reaccionó, pero lo hice más por la incomodidad que por el escándalo. Quería sembrar dudas, incomodar su zona segura. Luego hablé con su madre. No lo hice para buscar apoyo ni comprensión, sino porque ella siempre ponía a Marta como ejemplo de buena esposa. Le conté todo con detalle, sin elevar la voz, sin exagerar, solo con hechos. Su cara fue suficiente. No intentó justificarla, ni me dijo que la perdonara. Me agradeció por confiar en ella y se despidió con un tono seco. Sabía que esa conversación iba a recorrer toda la familia. No necesitaba decir más. Mientras tanto, empecé a sacar mis cosas de casa sin que lo notara. Lo hacía en pequeñas cantidades. Un par de libros, ropa, mi portátil viejo, cosas que no llamaban la atención. Usaba una mochila de trabajo y guardaba lo importante en la oficina de mi amigo, donde me quedaba a dormir algunos días con la excusa de estar ocupado con un proyecto urgente. Ella aceptaba todo eso porque le convenía creer que aún había esperanza. No me importaba si me creía o no. Yo estaba cumpliendo mi plan, paso a paso, sin emociones innecesarias. Lo último fue la cuenta compartida. Dejé lo justo para que no saltara alarmas. Cambié mis depósitos a una nueva cuenta personal y cancelé todas las domiciliaciones a mi nombre. Avisé a los bancos y servicios que me contactaran directamente, que no respondía por gastos que no vinieran de mí. Eliminé cualquier vínculo financiero que nos atara, o al menos los que pudiera cortar antes de irme por completo. El día que decidí terminar todo, llegué a casa con una bolsa de supermercado. Le dije que iba a preparar algo para cenar y que habláramos. Ella se sentó en el salón, algo incómoda. Creo que intuía que algo venía, pero no sabía qué. Le serví un plato simple, algo que sabía que le gustaba. Ella comió sin decir nada. Me voy, le dije cuando terminó de comer. Levantó la mirada, confundida. ¿Cómo que te vas?
Ya no quiero seguir con esto. No quiero vivir con alguien que me miente, que me usa como escudo para esconder su doble vida. No hay vuelta atrás, Marta. Ya no tengo nada que hablar contigo. Se levantó de golpe, casi tirando el plato. Y así, sin más. ¿Me castigas con silencio y luego me dejas? No es castigo. Es consecuencia. No me voy porque estés con otro, me voy porque no fuiste capaz de ser honesta cuando aún podías. ¿Y tú qué has hecho? ¿Me has espiado? ¿Has ido por ahí diciendo cosas de mí? Yo no me acosté con nadie. No me besé en la calle mientras tenía pareja. No escribí mensajes hablando de lo divertido que era engañar a alguien que confía. No pongas esto en mí, porque es tuyo. Ella se quedó de pie, sin saber si llorar o gritar. Yo ya estaba de pie, con mi mochila al hombro. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Afuera, el aire era igual de espeso que adentro, pero por primera vez en semanas, podía respirar. Pasaron 3 días desde que salí de casa. No contesté sus mensajes, no abrí sus correos, no respondí sus llamadas. No había nada que decir, no después de todo lo que había pasado. Me quedé en el sofá de mi amigo Luis, que no preguntó mucho y me dejó espacio. Me levantaba temprano, trabajaba, comía cualquier cosa, dormía poco. No sentía rabia ni tristeza como antes, solo una calma extraña, como si el impacto ya hubiera pasado y ahora solo quedara recoger los pedazos y decidir qué hacer con ellos. El viernes por la tarde recibí un mensaje suyo que no ignoré, por primera vez desde que me fui. Decía que necesitaba verme, que no era para discutir, que quería una conversación de verdad, sin mentiras ni excusas. Dudé unos minutos, pero acepté. No porque creyera que merecía una oportunidad, sino porque yo también necesitaba cerrar esto de una vez. Quedamos en un parque cerca de casa, uno donde solíamos caminar los domingos. Ella llegó antes que yo, sentada en uno de los bancos de madera, con la cara tensa y las manos juntas sobre las rodillas. Cuando me vio, se levantó rápido como si no supiera si debía abrazarme o quedarse quieta. No hizo ninguna de las dos cosas. Me senté frente a ella, y por un rato no dijimos nada. Solo el ruido de la gente pasando y los pájaros rellenaban el silencio. Gracias por venir, dijo al fin, con una voz más baja de lo normal. Asentí, sin mirarla directamente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera tu tiempo, pero necesito decirte algunas cosas, continuó. No porque crea que vayas a perdonarme, sino porque sería cobarde no hacerlo. La dejé hablar. Quería escuchar lo que tenía que decir, sin interrumpirla, sin salvarla. Sé que lo arruiné todo, y sé que lo que hice no tiene excusa. No voy a intentar convencerte de nada, ni justificarme. Solo quiero que sepas que no fue por odio, ni por aburrimiento, ni porque ya no sentía nada por ti. No fue una decisión que tomé de un día para otro, tampoco fue algo que planeara. Me sentía desconectada, como si todo lo que teníamos se hubiera vuelto rutina, y no supe manejarlo. Me sentía invisible y no supe pedir ayuda. No quise hablarlo contigo porque tenía miedo de tu reacción, de lo que podía significar poner eso sobre la mesa. Me equivoqué. En vez de enfrentarlo, huí. Y en esa huida arrastré todo lo que habíamos construido. La miré en ese momento. No lloraba, no pedía perdón, no intentaba abrazarme ni apelar a la nostalgia. Solo hablaba con una seriedad que nunca le había visto antes. Por primera vez, sentí que estaba diciendo la verdad. No vine aquí para que me digas que todo estará bien, porque sé que no lo estará. Solo quiero que sepas que, aunque no lo parezca, valoro todo lo que fuiste, todo lo que hiciste por mí, por nosotros. Sé que no tengo derecho a decirlo después de lo que pasó, pero necesitaba decírtelo. ¿Y ahora qué? Pregunté, sin suavizar el tono. No lo sé.
Si quieres divorciarte, lo entiendo. Si prefieres desaparecer, también. Solo quería hablarte con sinceridad por última vez. Ya he empezado los trámites. No necesito venganza, no necesito verte sufrir, ya me encargué de que entiendas lo que perdiste. No se trata de castigo, Marta. Es simplemente que ya no hay nada que salvar. Lo que rompiste no se repara con palabras, ni con tiempo. Y no porque te haya dejado de querer, sino porque ya no puedo confiar en ti. No puedo mirarte y no recordar lo que hiciste, lo que escondiste, lo fácil que te resultó seguir como si nada mientras yo seguía creyendo que estábamos bien. Ella agachó la cabeza, respiró hondo y asintió. No lloró. Ni una sola lágrima. Quizás ya las había gastado todas antes de venir, o quizás entendió que no valían nada en ese momento. ¿Hay algo que quieras saber?, preguntó, como quien ofrece lo poco que queda después de haber perdido todo. No. Ya lo sé todo. Y lo que no sé, tampoco importa. Solo quiero seguir con mi vida, sin cargar esto todos los días. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Luego se levantó y me dijo que se iba. Le dije adiós, sin emoción, sin rencor. Solo adiós. Caminó hacia la salida del parque sin mirar atrás. Yo me quedé ahí un rato más, viendo cómo la tarde se volvía más fría. No sentí alivio, ni tristeza. Solo una especie de aceptación. No había más que decir, ni más que sentir. Después de aquella conversación en el parque, no volví a verla más. Me mudé a un piso pequeño en el barrio de Carabanchel, no muy lejos de mi trabajo, y empecé a rehacer mi rutina sin necesidad de avisarle a nadie, sin pensar si alguien estaría en casa cuando llegara o si tenía que comprar algo para compartir la cena. Al principio me sentí raro, como si me hubiera quedado en blanco después de todo lo que pasó. Pero no era tristeza, era más bien una desconexión total. Ya no me levantaba esperando un mensaje suyo, ni me preguntaba dónde estaría. Empecé a mirar el calendario con otra lógica. Los días eran solo días, sin fechas marcadas ni aniversarios a los que aferrarse. Me concentré en trabajar, en mantenerme ocupado, y en evitar cualquier contacto con su mundo. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después de nuestra última charla. Ella no puso trabas, firmó todo sin discutir, y hasta aceptó sin protestar que yo me quedara con lo poco que había reclamado, mis libros, algunos muebles, y las cosas que me importaban por razones más emocionales que económicas. No hubo peleas por el dinero, ni correos con tono legal. Fue rápido, casi frío, y eso, lejos de molestarme, me ayudó. Necesitaba que el cierre fuera limpio, sin dramatismos ni vueltas innecesarias. En esos primeros meses, empecé a notar cosas que antes no veía. No porque no estuvieran, sino porque antes mi atención estaba siempre dividida entre resolver problemas ajenos y sostener una relación que, aunque yo no lo supiera, ya estaba rota desde hacía tiempo. Volví a salir con algunos amigos que no veía desde hacía años, retomé viejos hobbies que había abandonado porque no encajaban en la vida en pareja, y redescubrí una libertad que me incomodaba un poco, pero que al mismo tiempo me devolvía cierta identidad que había perdido sin darme cuenta. Era raro no tener que consultar nada con nadie, pero también era una sensación de control que hacía tiempo no tenía. Mucha gente me preguntaba si la echaba de menos, si todavía sentía algo. Siempre respondía lo mismo, no sé. Porque realmente no lo sabía. No era odio, no era amor, no era nada concreto. Era como si todo lo que habíamos vivido hubiera quedado en otra vida. Podía recordarlo, claro, pero no me dolía. No necesitaba revivirlo para entender lo que pasó, ni buscar explicaciones eternas que no me iban a llevar a ninguna parte. Lo que pasó, pasó. Lo que dolió, dolió. Lo que se perdió, se perdió. Con el tiempo, entendí que Marta no fue un error. Fue una etapa.
Una parte de mi vida que tuvo sentido en su momento, que me enseñó cosas, que me hizo feliz durante un tiempo, y que también me mostró hasta dónde puede romperse alguien cuando la confianza se traiciona. No me arrepiento de haber estado con ella, pero tampoco siento que tenga que volver a pasar por algo así para sentirme completo. Aprendí que una pareja no es garantía de estabilidad y que confiar no es un acto de ingenuidad, sino de coraje. Volvería a confiar en alguien, claro, pero con otra mirada. No desde el miedo, sino desde la experiencia. La gente también me preguntaba si ella intentó volver, si me escribió, si se arrepintió. No lo sé. No quise saberlo. Bloqueé su número, sus redes, todo lo que pudiera servirme para seguir atado a una historia que ya no me pertenecía. No porque tuviera rabia, sino porque entendí que seguir adelante no es esperar que el otro reaccione, sino dejar de mirar en su dirección. No quería estar pendiente de su arrepentimiento, ni de sus cambios, ni de sus intentos de redención. Quería dejar de ser parte de su vida para poder volver a centrarme en la mía. Hoy, meses después, puedo decir que estoy en paz. No feliz, no eufórico, no renacido. En paz. Y eso, para mí, es suficiente. Ya no cargo con la idea de que me traicionaron porque fallé. Ya no me pregunto qué habría pasado si hubiese sido más atento, más cariñoso, más comprensivo. Hice lo que pude, con lo que tenía. Y si eso no fue suficiente para ella, el problema no fue mío. Lo que aprendí de todo esto es simple: a veces, hacer las cosas bien no garantiza nada. La gente falla igual, incluso cuando se le trata bien. Pero eso no significa que uno tenga que endurecerse o cerrarse. Significa que hay que aprender a soltar sin romperse, a mirar hacia adelante sin necesitar vengarse, y a perdonar sin la necesidad de que el otro lo pida. No sé qué será de Marta. No me interesa. Tal vez esté con él, tal vez sola, tal vez reinventándose como yo. Me da igual. Su historia ya no me afecta. La mía sigue adelante, más simple, más clara, y sin peso extra. Y eso es lo único que me importa ahora.